Escrito de Paul Mason. Postcapitalismo hacia un nuevo futuro. Segunda parte. Capítulo 6. Hacia la máquina gratuita. Un campamento con tiendas, una multitud ruidosa, ráfagas de gas lacrimógeno y un pequeño montón de cosas gratis. Eso era el Parque Gezi durante las protestas de 2013 en Estambul. El campamento permitió a muchas personas vivir unos días justo como querían. Los artículos gratuitos eran el gesto supremo de la esperanza. Como decía el primer día, la pila de aquellas cosas era pequeña. Unos paquetes de salami, unos cartones de zumo, unos cigarrillos y algunas aspirinas. El último día de acampada, el montón se había convertido ya en una pirámide inclinada de toda clase de materiales. Comida, ropa, medicamentos, tabaco. Los jóvenes recogían brazadas de aquellas cosas y recorrían el parque en grupos, insistiendo a los que allí estábamos para que cogiéramos algunas. Obviamente, ninguno de aquellos artículos era realmente gratis. Todos habían sido comprados y donados en su momento, pero aquello simbolizaba el deseo de vivir en una sociedad donde ciertas cosas básicas sean compartidas. Y qué antiguo es ese deseo, ciertamente. Durante las primeras décadas del siglo XIX, rodeada de un sistema decidido a poner precio a todo, la izquierda formó comunidades utópicas basadas en la propiedad compartida, la cooperación y el trabajo colaborativo. Fracasaron en su mayor parte por la razón esencial de que todo era escaso. Hoy día no hay tantas cosas escasas como entonces. La capacidad de los habitantes de una ciudad como Estambul para acumular una montaña de alimentos gratuitos da buena fe de ello. Las plantas de reciclaje de residuos de las ciudades europeas también lo atestiguan. Además de basura, que directamente lo es, hay gente que lleva allí prendas de vestir en buenas condiciones, libros en estado impecable, aparatos electrónicos que funcionan. Artículos, en definitiva, que en tiempos tenían un valor y que hoy carecen de precio de venta y que, por ello, son relegados para que sean reciclados o compartidos por otras personas. La energía, por supuesto, continúa siendo algo escaso, o quizá deberíamos decir más bien la energía basada en carbono a la que tan adictos somos. Pero nada tiene de escaso el producto más fundamental de la vida del siglo XXI, la información. La información es abundante. Este avance desde la escasez hacia la abundancia supone una novedad significativa en la historia de la humanidad y representa el gran logro del capitalismo de la cuarta onda. Pero entraña también un gran reto para la teoría económica. El capitalismo nos hizo concebir el mecanismo de formación de precios como si ésta fuera el fenómeno más orgánico, espontáneo y esencial de la vida económica. Lo que necesitamos ahora, sin embargo, es una teoría de la desaparición de dicho mecanismo. Tenemos que comenzar por trascender el concepto de la oferta y la demanda. No hay duda de que el de la oferta y la demanda, es un mecanismo que funciona. Si abren más fábricas de ropa en Bangladesh, unas prendas que ya son baratas de por sí se abaratarán más aún. Y si la policía arresta a los traficantes de drogas justo antes de que abran al público las discotecas, el éxtasis se encarece. Pero la oferta y la demanda explican solamente por qué fluctúan los precios. Cuando oferta y demanda se igualan, ¿por qué el precio no es cero? Obviamente no puede serlo. En una economía capitalista normal, basada en la escasez de los bienes y el trabajo, tiene que haber un precio más intrínseco respecto al cual los precios se moverán temporalmente hacia arriba y hacia abajo. Pero, ¿qué lo determina? Durante los últimos 200 años, dos han sido las respuestas completamente diferentes que se han dado a esa pregunta. Solo una puede ser correcta. Y, por desgracia, no es la que se enseña en las asignaturas de economía. En este capítulo voy a plantear una defensa argumentada de algo llamado la teoría del valor trabajo. No es popular porque no resulta muy útil para calcular y predecir movimientos dentro de un sistema de mercado funcional y estable.
pero en un escenario de auge del infocapitalismo como el actual, que está corroyendo los mecanismos de formación de precios, la propiedad y la conexión entre mano de obra y salarios, la teoría del valor trabajo es la única explicación que no se viene abajo. Es la única teoría, de hecho, que nos permite elaborar adecuadamente un modelo sobre de dónde se crea valor en una economía del conocimiento y de dónde va a parar ese valor. La teoría del valor trabajo nos indica cómo medir el valor en una economía en la que es posible fabricar máquinas gratis y hacer que duren para siempre. El trabajo es la fuente del valor. En la deteriorada calle mayor de Kirkcaldy, Escocia, entre numerosos locales comerciales vacíos, hay un establecimiento de la cadena Greggs. Greggs vende comidas de elevado contenido en grasas a precios bajos y es uno de los pocos sitios donde hay actividad a la hora del almuerzo. Basta echar un vistazo al mapa de la pobreza en Escocia para hacerse una idea del contexto del que hablo. La localidad está saturada de zonas donde la privación económica y la mala salud tienen una incidencia extrema. En el exterior de Greggs, una placa en la pared marca el lugar de la casa donde Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. Nadie le presta particular atención, pero allí fue donde, en 1776, se pusieron por primera vez por escrito los principios económicos del capitalismo. No estoy muy seguro de que a Smith le gustara el aspecto de su localidad natal en la actualidad, asolada como está por la desindustrialización, los bajos salarios y la mala salud crónica. Pero comprendería la causa de todo ello, y es que, como él mismo escribió, la fuente de toda riqueza es el trabajo. Toda la riqueza del mundo fue comprada, al principio no con oro ni con plata, sino con trabajo, escribió Smith, y su valor para ellos que la poseen y que desean intercambiarla por algunos productos nuevos es exactamente igual a la cantidad de trabajo que les permite comprar o dirigir. Esta es la teoría clásica del valor trabajo. Nos dice que el trabajo requerido para hacer algo determina cuánto vale ese algo. Hay una lógica muy intuitiva en esa idea. De la observación de una noria de agua en funcionamiento durante el tiempo suficiente, podemos obtener una mejor comprensión de los principios de la física. Del mismo modo, si vemos a unos obreros sudar 13 horas diarias en un taller con máquinas, como Smith observó en su día, entenderemos mejor que son los trabajadores, no las máquinas, las que producen el valor añadido. Los manuales convencionales de economía nos dirán que Smith creía que la teoría del valor trabajo solo era válida para el caso de las sociedades primitivas y que, en lo que al capitalismo respecta, el valor era el resultado combinado de los salarios, el capital y la tierra. Eso es incorrecto. La teoría de valor trabajo de Smith no era demasiado coherente, que digamos, pero si leemos detenidamente La riqueza de las naciones, veremos que el argumento del autor escocés es claro. El trabajo es la fuente del valor, pero el mercado solo puede reflejar ese hecho de forma aproximada a través de lo que Smith llamó el regateo y la negociación. Así pues, aquella ley de fondo continúa operando bajo la superficie en una economía plenamente capitalista, y las ganancias y las rentas son, en realidad, deducciones del valor producido por el trabajo. David Ricardo, el economista más influyente de las primeras décadas del siglo XIX, creó un modelo más elaborado que publicó en 1817, con el fijo la teoría del valor trabajo tan firmemente en la mentalidad popular como actualmente lo está la ley de la oferta y la demanda. Ricardo, que había sido testigo del gran auge del sistema fabril, ridiculizó la idea de que las máquinas fuesen la fuente del incremento de la riqueza. Las máquinas, según él, no hacían más que transferir su valor al producto, pero solo el trabajo añade nuevo valor. La magia de la maquinaria radicaba más bien en su capacidad para incrementar la productividad. Si se puede usar menos trabajo para fabricar algo, ese algo será presumiblemente más barato y más rentable. Si se recorta la cantidad de trabajo necesario para producir sombreros, escribió, el precio de estos terminará por descender hasta su nuevo precio natural, si la demanda se duplica, se triplique o se cuadruplique.
Tras Ricardo, la teoría del valor-trabajo se convirtió en la idea señera del capitalismo industrial. Se usó para justificar las ganancias que recompensaban el trabajo del propietario de la fábrica. Se usó para atacar a la aristocracia terrateniente que no vivía del trabajo sino de las rentas. Y se usó para negarse a atender las demandas obreras de jornadas laborales más cortas y de reconocimiento del derecho de sindicación, pues se entendía que tales medidas dispararían el precio del trabajo hasta niveles artificiales, es decir, por encima del mínimo imprescindible necesario para que una familia obrera pueda alimentarse, vestirse y alojarse en una vivienda. Sin embargo, a pesar de su lógica ultracapitalista, la teoría del valor-trabajo demostró tener un potencial fuertemente subversivo. Dio pie a un debate en torno a quienes eran los legítimos destinatarios de ese valor, un debate que los dueños de las fábricas comenzaron a perder muy pronto. A la luz de las velas, los pubs donde los primeros sindicatos celebraban sus reuniones, David Ricardo cosechó un inesperado nuevo grupo de seguidores. Los intelectuales obreros de la década de 1820 se dieron cuenta de las revolucionarias implicaciones de la teoría del valor-trabajo. Si la fuente de toda la riqueza es el trabajo, entonces es legítimo preguntarse cómo debería repartirse esa riqueza. Del mismo modo que esa teoría pone de manifiesto que una aristocracia rentista es parasitaria de la economía productiva, también podría entenderse que coloca en parecida situación a los capitalistas, parásitos a su vez de la mano de obra de otros. Su trabajo es necesario, sí, pero tal y como está organizado el sistema fabril, da la impresión de que esté específicamente sesgado para proporcionarles una recompensa excesiva. No hay nada más que los conocimientos, las aptitudes y el trabajo requeridos para instalar una fábrica en lo que el capitalista pueda fundar un derecho a tener participación alguna del producto de aquella, escribió en 1825 Thomas Hodgkin, teniente naval metido a socialista. A medida que los entonces ilegales sindicatos fueron difundiendo la doctrina del socialismo ricardiano, los dueños de las fábricas fueron perdiendo su anterior entusiasmo por la teoría del valor-trabajo. Además, cuando la clase media británica obtuvo por fin el derecho al voto en 1832, dejó de tener la necesidad de justificar el capitalismo con ninguna teoría. Los salarios, los precios y las ganancias habían pasado de ser elementos que hubiera que estudiar por medio de las ciencias sociales a unos elementos más del paisaje, cosas que estaban simplemente ahí, listas para ser descritas y contabilizadas. Ricardo se había ido, pero su vacío no fue ocupado más que por una pura confusión teórica. De resultas de ello, la economía de mediados del siglo XIX se vio reducida a un mero ejercicio de descripción y conteo. Encontramos ahí un paralelismo con lo que sucedía en esa misma época en las ciencias naturales. Charles Darwin formuló la teoría de la selección natural en 1844 y Arthur Russell Wallace 3 años más tarde. Pero eran tales las implicaciones de aquella tesis, principalmente en forma de derribo del mito de la creación, que tanto uno como otro proponente de la misma se dedicaron durante años a recoger, poner nombre a y categorizar sus especímenes, hasta 1858, cuando a ambos les asaltó una repentina prisa por publicar su trascendental y revolucionaria teoría. En economía, el giro teórico que causaría una conmoción de semejante magnitud llegaría con Marx. Suele afirmarse que Marx se basó en las teorías de Smith y Ricardo. En realidad, las demolió. Él mismo dijo de su proyecto que era una crítica de la economía política, de Smith, de Ricardo, de los socialistas ricardianos, de los moralistas liberales y de quienes no se interesaban más que por cuestiones de contabilidad. Afirmó, mucho antes de que los economistas convencionales lo hicieran en la década de 1870, que la versión ricardiana de la teoría del valor-trabajo era un desastre y que había que reescribirla desde cero. Sin embargo, Marx reconoció que, de la teoría del valor-trabajo, y pese a sus muchos defectos, podía rescatarse una posible explicación del funcionamiento del capitalismo y de por qué podría éste dejar de funcionar algún día.
La versión marxiana de esa teoría es coherente y ha resistido la prueba del paso del tiempo. Hoy son miles los docentes y académicos universitarios, incluidos algunos de los más citados a nivel mundial, que enseñan que es correcto. El problema es que muy pocos de ellos están facultados oficialmente para enseñar economía. El valor trabajo teorizado. Cuando un encargado de Primark firma un contrato de compra de 100.000 camisetas con una fábrica de Bangladesh, se está produciendo una transacción. Cuando una trabajadora bangladeshi llega a dicha fábrica todas las mañanas esperando cobrar por ello el equivalente de unos $68 al mes, también se está produciendo una transacción. Cuando esta mujer se gasta una quinta parte de su sueldo diario en comprar un kilo de arroz, procede igualmente a realizar una transacción. Cuando efectuamos transacciones, tenemos en mente una idea aproximada de lo que vale lo que estamos comprando. Si la teoría del valor trabajo es correcta, lo que hacemos es juzgar inconscientemente el valor de la cosa en función de la cantidad de trabajo de otras personas que esa cosa o servicio contiene. Lo que expongo a continuación es una explicación breve y simple de la teoría del valor trabajo. Hay también otra versión más larga y compleja de esa teoría, pero a efectos de entender mejor cómo podría funcionar el postcapitalismo, solo precisamos entender los elementos básicos de aquella. El valor de una mercancía está determinado por la cantidad media de horas de trabajo que se ha necesitado para producirla. No es el número real de horas trabajadas el que fija el valor, sino el de horas socialmente necesarias de trabajo establecidas en cada sector o economía. Por lo tanto, podemos resumir aquí la unidad básica de conteo como el tiempo de trabajo socialmente necesario, contabilizado en horas. Si sabemos lo que cuesta una hora de trabajo básico, en Bangladesh, el salario mínimo interprofesional viene a ser de unos 28 centavos de dólar por hora. Podemos expresarlo en dinero. Aquí, de todos modos, me ceñiré simplemente a la magnitud temporal expresada en horas. Dos son los tipos de factores que contribuyen el valor de una mercancía. Inciso A, el trabajo realizado en el proceso de producción, que incluye también cosas como el marketing, la investigación, el diseño, etc. Y, inciso B, todo lo demás, la maquinaria, la fábrica, las materias primas, etc. Unos y otros pueden medirse, a su vez, en la cantidad de tiempo de trabajo que contienen. La teoría del valor trabajo trata las máquinas, la energía y las materias primas como trabajo terminado que transfiere su valor al nuevo producto. Es decir, si el algodón de una prenda precisó un total de 30 minutos de media para su cultivo, su hilado, su confección y su transporte, ese valor en minutos u horas se transferirá a su vez a la camiseta final. Pero con las máquinas y otros bienes de capital grandes hay que tener en cuenta que el proceso de fabricarlos lleva su tiempo y que, por lo tanto, transfiere su valor al producto final en pequeñas dosis. Así, por ejemplo, si para fabricar una máquina se necesitaron 1.000.000 de horas de trabajo y a lo largo de su vida útil fabrica, a su vez, 1.000.000 de objetos, cada uno de estos objetos incorporará en su valor final una hora del valor de la máquina que los fabricó. Mientras tanto, tratamos el trabajo real empleado en el proceso de producción que se desarrolla en la empresa como si fuera un valor nuevo, añadido por lo que Marx llamó el trabajo vivo. Este proceso subyacente, el tiempo de trabajo, determina la cantidad de valor nuevo, opera a un nivel profundo, no visible a simple vista para los trabajadores, los gerentes, los compradores al por mayor y los clientes que van de compras al Primark. Cuando negociamos un precio, este puede estar influido por otras muchas cosas: la oferta, la demanda, la utilidad a corto plazo, el coste de oportunidad de no comprar ese bien o servicio, el coste de gastar en vez de ahorrar, etc. Es decir, por todo aquello que Adam Smith condensó en la evocadora palabra regateo. Pero a nivel agregado, el precio de todos los bienes y servicios vendidos en una economía dada no es más que una expresión monetaria de cuánto trabajo se necesitó para producirlos.
El problema es que solo los post facto sabemos si hemos pagado el precio justo. El mercado actúa como una calculadora gigante que recompensa a quienes han adivinado correctamente cuál era el coste socialmente necesario y penaliza a quienes usaron demasiado trabajo. Así pues, los precios siempre divergen del valor subyacente de las cosas, pero están determinados en última instancia por este, y el valor está determinado por la cantidad de trabajo que se necesita para fabricar la mercancía. Pero, ¿qué determina el valor del trabajo? La respuesta, congruente con el resto del argumento, es el trabajo de otras personas, es decir, la cantidad media de esfuerzo de mano de obra que se necesita para que el trabajador pueda presentarse en la fábrica preparado para trabajar. Hay que incluir ahí el trabajo que se empleó en producir la comida que este trabajador consume, la electricidad que usará, la ropa que lleva y, a medida que se va desarrollando una sociedad, la cantidad media de educación, formación, atención sanitaria y consumo de ocio necesaria para que el trabajador en cuestión realiza su labor. Por supuesto, el coste medio de trabajo de una hora cambia de un país a otro. Estas diferencias son uno de los motivos por los que las empresas trasladan su producción a otros lugares del mundo. La atención infantil en una guardería subvencionada por una empresa para sus empleadas en Bangladesh cuesta el equivalente de 38 centavos de dólar diarios, mientras que en la ciudad de Nueva York una niñera cobra unos $15 por hora. Durante la última década, las cadenas de producción globales han trasladado trabajo de China a Bangladesh, a medida que los trabajadores chinos han ido adquiriendo mejoras salariales, pese a que la productividad bangladeshi sea más baja. La mano de obra en Bangladesh era tan barata que, durante un tiempo, compensó con creces las ineficiencias. ¿Y de dónde viene la ganancia? En la teoría del valor trabajo, la ganancia no es un robo, no es un provecho estafado a la persona que pone la mano de obra. De media, el salario mensual de un trabajador reflejará la cantidad de trabajo de otra necesaria para producir el consumo de comida, energía, ropa, etc., que realiza ese trabajador. Ahora bien, su empleador obtiene algo más. Mi jefe puede pagarme el valor verdadero de las 8 horas de trabajo que acabo de realizar, pero ese valor verdadero bien podría ser, en realidad, de solo 4 horas. Esa disparidad entre los insumos y los productos del trabajo humano es el meollo de la teoría, así que fijémonos en un ejemplo. Nazma, trabajadora de esa fábrica de camisetas de Bangladesh, accede a trabajar en ella por un sueldo que parece más o menos suficiente para sufragarse un mes de comida, alquiler, ocio, transporte, energía, etc., y para reservarse una pequeña cantidad en forma de ahorro. Le gustaría ganar más, pero el rango de salarios para labores fabriles como las que ella realiza es relativamente estrecho, así que es bastante consciente del sueldo medio por hora que es posible para alguien con su cualificación. Ahora bien, su empleador no está comprando la mano de obra de Nazma en sí, sino la capacidad de trabajo de su empleada. Si nos olvidamos del dinero y medimos todo en horas de trabajo necesario, podemos ver cómo se genera la ganancia. Si el coste de que Nazma entra a trabajar en la fábrica 6 días a la semana es de 30 horas de trabajo de otras personas repartidas entre el conjunto de la sociedad, es decir, las horas que se precisan para producir la comida, la ropa, la energía, la atención infantil, la vivienda, etc., de las que ella debe disponer para poder acudir a su trabajo cada día, y ella trabaja luego 60 horas a la semana. Su mano de obra está proporcionando el doble de producto por unidad de insumo. Toda esa mejora va a parar a su empleador. De una transacción totalmente equitativa resulta una situación que no lo es. Eso es lo que Marx llamó plusvalía o plusvalor, y es la fuente primordial de la ganancia. Otra forma de expresarlo es diciendo que el trabajo es único. De todas las cosas que compramos y vendemos, solo el trabajo tiene la facultad de añadir valor. El trabajo no es solamente la medida del valor, sino la beta madre de la que se extrae la ganancia. Una pista de por dónde van verdaderamente los tiros en este terreno nos da
la del hecho de que, siempre que pueden obtener mano de obra gratis, como en el sistema penitenciario estadounidense o en los campos de exterminio nazis, los capitalistas la aprovechan de inmediato. Otra pista la encontramos también en el hecho de que, siempre que necesitan pagar el trabajo por debajo de su valor medio, como sucedió durante el auge de la industria orientada a la exportación en China, los directivos recurren masivamente a aprovechar los insumos de forma colectiva. Abundan entonces las residencias, los uniformes y los comedores de empresas, por ejemplo. La mano de obra de una plantilla que duerme en una residencia para empleados es mucho más barata que el promedio de su valor social, que está basado en los costes de vida de una familia que vive en su propio hogar particular. Tampoco hay que olvidar que es mucho más fácil imponer disciplina cuando los trabajadores viven en residencias administradas por la propia empresa. Pero, ¿por qué, si el valor semanal real de mi trabajo es de 30 horas del trabajo de otras personas, voy yo a trabajar 60 horas? La respuesta es que el mercado laboral nunca es libre. Fue creado a partir de la coacción y es recreado a diario por medio de leyes, regulaciones, prohibiciones, multas y el miedo al desempleo. En los albores del capitalismo se imponían jornadas laborales medias de 14 horas o más, y no solo a personas adultas, sino también a niños de corta edad, de 8 años incluso. También por aquella época se puso en marcha un rígido sistema de control temporal, tiempo racionado para usar el baño, multas por llegar tarde al trabajo, por defectos de producción o por hablar, horas de comienzo obligatorias y plazos de entrega inamovibles. Desde entonces, donde quiera que se instala el sistema fabril, ya sea en Lancashire en la década de 1790, ya sea en el Bangladesh de los últimos 20 años, es automática la instauración y la aplicación de ese tipo de normas. Incluso en los países avanzados, el mercado laboral se erige explícitamente sobre la coerción. No hay más que escuchar los discursos de cualquier político acerca de las prestaciones sociales. La imposición de recortes en los subsidios por desempleo e incapacidad laboral tienen como objetivo forzar a las personas a aceptar puestos de trabajo remunerados con salarios que no les llegan para vivir. En ningún otro aspecto relacionado con el mercado nos coaccionan igual el gobierno. Nadie nos dice, practique usted patinaje sobre hielo o la sociedad se hundirá. Trabajar por un salario es la base del sistema. Lo aceptamos porque, como bien aprendieron nuestros antepasados por las malas, si no obedecemos, no comemos. Así que nuestro trabajo es preciso. Si alguna vez lo duda, investigue un poco lo que ocurrió en el centro de distribución de una empresa de comercio electrónico, o en un centro de atención al cliente, o con el calendario laboral de una cuidadora a domicilio. Verá que, en todos esos casos, el tiempo de trabajo está calculado y tasado como si los minutos fuesen oro, que para el empleador lo son. Por supuesto, en la franja alta del mercado de trabajo, la de los empleos altamente cualificados y remunerados, no es tanto el tiempo y la disciplina, sino los objetivos y el control de calidad los que sirven de instrumentos de coerción. Hay más cosas por explorar en la teoría del valor trabajo, pero tomémonos un descanso. Ya sabemos lo suficiente para comenzar a atacarla con las herramientas disponibles en todos los actuales departamentos universitarios de economía. Algunas objeciones válidas. He aquí los dos grandes motivos por los que me gusta la teoría del valor trabajo. Primero, trata las ganancias como algo que se genera en un lugar fundamental para el propio capitalismo, concretamente en el lugar de trabajo y no en el mercado. Y segundo, trata una de las cosas más básicas que hacemos a diario, trabajar, como un objeto de estudio realmente importante para la ciencia económica. Pero no hay que olvidar que existe también una larga lista de objeciones válidas a la susodicha teoría del valor trabajo. Pregunta: ¿por qué necesitamos una teoría siquiera? ¿Por qué no bastan los datos, es decir, las cifras del PIB, las cuentas de las empresas, los índices bursátiles, etc.? Respuesta: porque queremos explicar el cambio. En ciencia siempre queremos ir más allá de una mera fila bien alineada de mariposas clavadas bajo un cristal. Por eso necesitamos una teoría de por qué cada subespecie tiene un aspecto ligeramente diferente de las otras.
No interesa saber por qué, tras 1.000.000 de repeticiones de los ciclos vitales normales de sus individuos, pueden surgir pequeñas variaciones e incluso súbitos cambios a gran escala. Las teorías nos permiten describir la realidad que no podemos ver y nos permiten predecir. Todas las formas de ciencia económica aceptan la necesidad de las teorías, pero la dificultad de dar con una que fuera correcta y de afrontar sus implicaciones fue lo que hizo que la economía de finales del siglo XIX se alejara del método científico. Pregunta: ¿por qué no puedo ver el valor, la plusvalía ni el tiempo de trabajo? Si no figura en las cuentas de las compañías y si los economistas profesionales no los reconocen, ¿acaso no son más que una mera construcción mental? Respuesta: un modo más sofisticado de expresar esa misma idea sería diciendo, como la economía de Cambridge John Robinson hizo en la década de 1960, que la teoría del valor-trabajo es metafísica, es decir, un constructo mental irrefutable desde el punto de vista material. Cabe añadir que ella achacó ese mismo carácter al concepto de utilidad, la idea clave de la economía convencional actual, aunque admitió que la metafísica era mejor que nada. En cualquier caso, la teoría del valor-trabajo es algo más que metafísica. Es evidente que funciona a partir de un cierto nivel de abstracción, es decir, cuando se filtran y depuran ciertos aspectos de la realidad. Por ejemplo, es un modelo de un capitalismo puro en el que todos los individuos trabajan a cambio de salarios. No hay esclavos, ni campesinos, ni mafiosos, ni mendigos. Describe un proceso que funciona a espaldas, por así decirlo, de los agentes económicos. Nadie puede calcular realmente si gasta más o menos tiempo de trabajo del necesario, aunque intentar evaluarlo del modo más aproximado posible se ha convertido en un elemento crucial de la gestión de la productividad. En la teoría del valor-trabajo, el mercado es el mecanismo de transmisión entre ese proceso profundo e incognoscible, por un lado, y el producto del mismo que se ve en la superficie, por el otro. Solo el mercado puede actuar de transmisor de las elecciones individuales y concentrarlas en un efecto agregado. Solo el mercado puede decirnos cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario. En ese sentido, podemos afirmar que la teoría del valor-trabajo es la mayor teoría del mercado jamás escrita. Atribuye al mercado, y solo al mercado, el mecanismo de concreción de la realidad subyacente. Así que, sí, es abstracta, pero no más que el concepto de la mano invisible de Adam Smith o la teoría general de la relatividad de Einstein, que, aunque postulada en 1916, no tuvo demostración empírica hasta los años 60. La pregunta sigue siendo si es demostrable o no. ¿Sería posible cuestionar la teoría del valor-trabajo en sus propios términos con pruebas? Cumple el criterio establecido por el filósofo Karl Popper de que, si se hallara un solo hecho empírico real contrario a la teoría, ¿esta quedaría falsada? La respuesta es que sí, siempre y cuando entendamos la teoría en su totalidad. Si la realidad nos permitiera concluir que el capitalismo nunca padece crisis, la teoría del valor-trabajo quedaría falsada, como también quedaría falsada si pudiéramos demostrar que el capitalismo durará eternamente, porque, como veremos enseguida, la teoría del valor-trabajo describe tanto un proceso cíclico regular como otro que conduce a un colapso final a largo plazo. Pregunta: ¿para qué necesitamos este nivel de abstracción? ¿Por qué no podemos construir la teoría recopilando y procesando datos sin más? ¿Por qué dejar el mundo de lo concreto a la ciencia económica convencional? Respuesta: la respuesta a la última de estas tres preguntas es que no deberíamos. Marx reconocía que, en aras del rigor científico, la teoría del valor-trabajo debería explicar la realidad en su nivel más concreto. Y, de hecho, se propuso desarrollar el modelo abstracto con una descripción más concreta de la economía real. Para ello introdujo en el segundo tomo de El Capital un modelo de la economía que la dividía en dos sectores, consumo y producción, a los que añadió un sistema bancario en el tercer tomo de esa misma obra. Al mismo tiempo, intentó mostrar cómo los valores subyacentes se transforman en precios en el nivel concreto. Hay diversas incongruencias en su manera de enfocar este problema de la transformación.
De ahí los 100 años de debate posterior sobre si la teoría es incoherente o no, puesto que lo que aquí propongo es un intento de aplicación del conjunto de la teoría a una cuestión específica, y no un libro de texto sobre marxismo. Soslayaré esa disputa diciendo simplemente que el debate de la transformación ha sido resuelto, a mi satisfacción al menos, por un grupo de académicos conocidos como la Escuela de la Interpretación Temporal y de Sistema Único. El caso es que, ni en su forma más consistente, la teoría del valor-trabajo puede ser una herramienta práctica para la mediación y la predicción de los movimientos de precios. Es, eso sí, una herramienta mental útil para comprender qué son los movimientos de precios. Pertenece a una categoría de ideas que Einstein calificó de teorías de principios, esto es, teorías cuyo propósito es captar la esencia de la realidad en una proposición simple que puede estar alejada de la experiencia cotidiana. Einstein escribió que el objeto de la ciencia es captar la conexión entre todos los datos de la experiencia en su totalidad a través del uso de los mínimos conceptos y relaciones primarios. Señaló además que cuanto más claros y unificados lógicamente estuvieran esos conceptos primarios, más divorciados de los datos se encontrarían. Einstein creía que la verdad de una teoría se confirma con toda seguridad cuando consigue predecir la experiencia, pero que la relación entre la teoría y la experiencia solo puede captarse de forma intuitiva. Por razones que comentaremos enseguida, la economía convencional evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una pseudociencia que solo permite enunciados obtenidos a partir del procesamiento de datos. El resultado ha sido un elegante conjunto de manuales y libros de textos dotados de una elevada congruencia interna, pero reiteradamente incapaces de predecir y describir la realidad. Pregunta: ¿no estamos hablando de algo demasiado ideológico? ¿No está la teoría del valor-trabajo teñida de una hostilidad hacia el capitalismo demasiado agudizada como para que pueda sernos de utilidad? Respuesta: sí, eso es un problema. Por culpa de las batallas ideológicas libradas en el seno de la economía académica desde la década de 1870, hemos tenido que soportar un auténtico diálogo de sordos todo este tiempo. Las consecuencias del mismo, esas que hoy tenemos que superar y dejar atrás, fueron la incoherencia de la teoría económica convencional y la falta de concreción del marxismo. A menudo oirán a economistas de izquierda criticar la ciencia económica establecida tildándola de inútil, pero no lo es. De hecho, siempre y cuando entendamos sus limitaciones, la mayor parte de la teoría de precios convencional cuadra muy bien con la cara superficial de la teoría del valor-trabajo. El problema estriba en que la economía convencional no comprende bien sus propias limitaciones como ciencia. Cuanto más completa se hizo como disciplina académica dedicada a describir una realidad abstracta, estática e inmutable, menos capaz de comprender el cambio fue haciéndose. Para ver por qué fue así, analizaremos ahora el principal fuente de cambio en el capitalismo, la fuerza que hace que las cosas caras sean más baratas y que ha conseguido incluso que actualmente algunas sean ya gratuitas. Me refiero a la productividad. La productividad en la teoría del valor-trabajo. Según la teoría del valor-trabajo, hay dos tipos de mejoras de productividad posibles. En primer lugar, los trabajadores pueden volverse más cualificados. Se entiende así que la labor de un operario de una prensa de metal que tiene ya formación previa y experiencia es más valiosa que la de alguien que acaba de incorporarse a ese puesto procedente de las listas del paro sin esa formación y sin esa experiencia anterior. El trabajo del operario experimentado es más valioso porque o bien fabrica algo corriente de un modo más rápido y con menos defectos, o bien fabrica algo extraordinario que el operario no tan experimentado no podría hacer. Pero el coste de formar a unos trabajadores para que sean más cualificados suele ser proporcionalmente más alto. La mano de obra de estos vale más porque se necesitó más trabajo para producirla y mantenerla. Así, por ejemplo, los ingresos medios de los titulados universitarios en todos los países de la OCDE son más del doble que los de las personas que tienen solamente una educación básica, y un 60% superior que los de quienes solo han alcanzado un nivel educativo secundario superior.
El segundo tipo de mejora de la productividad es el impulso por la introducción de una nueva maquinaria, o por una reorganización del proceso productivo, o por algún invento nuevo. Este es el caso más común y Marx lo trata del modo siguiente. Una hora de trabajo siempre añade una hora de valor a los productos fabricados, así que el efecto de aumentar la productividad consiste en reducir la cantidad de valor representada por cada producto. Supongamos que un taller de confección produce 10.000 prendas al día. Digamos que su plantilla es de 1.000 personas que tienen una capacidad media de 10 horas de trabajo diarias. Pongamos también por caso que, además, hay 10.000 horas de trabajo terminado que se incorporan adicionalmente a la producción de cada día en forma de uso y desgaste de la máquina, de energía consumida, de telas y otras materias primas utilizadas, de costes de transporte, etc. La producción diaria total de esa fábrica, medida en tiempo de trabajo, consume pues 20.000 horas de mano de obra, la mitad viva y la otra mitad terminada. Por consiguiente, cada prenda contiene 2 horas de tiempo de trabajo. En el mercado debería intercambiarse por el dinero equivalente al valor de 2 horas de mano de obra individual. Ahora supongamos que se introduce un proceso de fabricación que duplica la productividad de la mano de obra. Para cada lote de 10.000 prendas, sigue necesitándose más o menos la misma cantidad de trabajo terminado, 10.000 en nuestro ejemplo. Pero el componente de trabajo vivo se recorta a solo 5.000 horas. Por lo tanto, a partir de ese momento, cada prenda contiene 90 minutos de tiempo de trabajo. Veamos ahora cómo recompensa el mercado ese incremento de productividad. Si nuestra factoría es la primera en introducir el cambio, las prendas que producimos van a parar a un mercado en el que el tiempo socialmente necesario para fabricarlas sigue siendo de 20.000 horas. Ese es el precio que deberíamos recibir por ellas en el mercado, pero nosotros solo hemos necesitado 15.000 horas para producirlas. Por lo tanto, nuestra fábrica cosecha los beneficios de esa mejora en productividad en forma de incremento de ganancias. El jefe, nosotros en este caso, puede rebajar precios a fin de incrementar la cuota de mercado de su producto, o bien tomar la ganancia superior a la media representada por la diferencia entre las 2 horas de antes y los 90 minutos de ahora. Al final, con el tiempo, toda la industria copiaría la innovación y el nuevo precio normal por prenda será de 90 minutos de tiempo de trabajo. Esto nos lleva a la cuestión principal, y es que para incrementar la productividad, aumentamos la proporción de valor de la máquina con respecto al del trabajo humano vivo empleado. Expulsamos a seres humanos del proceso de producción y, a corto plazo, a nivel de empresa o de sector, aumentamos las ganancias. Pero como el trabajo es la única fuente del valor adicional, en cuanto una innovación se haya desplegado en todo un sector y se haya instaurado ya un nuevo promedio social más bajo, habrá menos mano de obra y más máquina. La parte de toda la actividad productiva que genera el valor añadido se habrá reducido, y si esa dinámica no se frena, presionará a la baja la tasa de beneficios del sector. La innovación, que está impulsada por la necesidad de minimizar costes, maximizar la producción y utilizar recursos, aporta ciertamente un aumento de la riqueza material y puede repercutir también en una subida de las ganancias, pero una vez desplegada por completo, proporciona una tendencia inherente y perenne a que la tasa de ganancia decrezca si no es contrarrestada por otros factores. A pesar del aura de fatalismo que parece rodear esa idea marxista de la tendencia de la tasa de ganancia a decrecer, lo cierto es que, en realidad, esta no es ninguna catástrofe para el capitalismo. Como vimos ya en el capítulo 3, estos factores compensatorios suelen ser suficientemente fuertes como para equilibrar los efectos del descenso del contenido en mano de obra, sobre todo mediante la creación de sectores nuevos que requieren insumos de un valor más alto, ya sea en forma de mercancías físicas de valor más elevado, ya sea por medio de la creación de sectores de servicios. Así pues, en el modelo clásico del capitalismo descrito por Marx,
La búsqueda de la productividad impulsa la riqueza material al alza, pero provoca reiteradas crisis a corto plazo y, con el tiempo, fuerza también grandes mutaciones en las que el sistema tiene que incrementar motu propio el coste del factor trabajo. Si no puede enriquecer a los trabajadores lo suficiente como para que estos estén en disposición de comprar todos los bienes, o no puede encontrar nuevos consumidores en mercados nuevos, la acumulación de incrementos del valor resultante de las máquinas con respecto al valor resultante de la mano de obra se traduce en una caída de la tasa de ganancia. Y ese fue el aspecto bajo el que se presentaron toda la crisis durante la era de la escasez. El desempleo masivo y el frenazo de la producción ocasionaba una caída de la rentabilidad, y todo ello era perfectamente explicable por medio de la teoría del valor trabajo. Pero la teoría del valor trabajo puede usarse también para explicar algo más. Me refiero a lo que ocurre cuando pueden hacerse productos y procesos nuevos sin que intervenga mano de obra alguna. Antes de que examinemos esto último, sin embargo, tenemos que abordar la teoría de la formación de precios alternativa a la del valor trabajo que se propone desde la economía académica convencional. Me refiero a lo que se conoce como utilidad marginal. La ilusión de las cosas futuras. Como Marx, los fundadores de la economía convencional se dedicaron inicialmente a buscar defectos en las tesis de Ricardo. La explicación que éste había dado de las ganancias era incoherente, decían, y no tenía aprovechamiento posible. Así que reaccionaron trasladando los estudios económicos a un terreno distinto, concretamente el de los movimientos observables de los precios, la oferta y la demanda, las rentas, los impuestos y los tipos de interés. Lo que elaboraron a partir de ahí fue la llamada teoría de la utilidad marginal, según la cual nada tiene un valor intrínseco más allá de lo que un comprador esté dispuesto a pagar por ello en un momento dado. Leon Wiras, uno de los fundadores del marginalismo, lo recalcaba así. Los precios de venta de los productos se determinan en el mercado, en virtud de su utilidad y su cantidad. No hay otras condiciones que considerar, pues estas son ya de por sí condiciones necesarias y suficientes. La teoría del valor-utilidad o del valor de uso se consideraba arcaica desde los tiempos de Adam Smith. El factor crucial para su reaprovechamiento fue la adición del concepto de marginalidad. La cantidad de valor está determinada no por la utilidad media, sino por la utilidad final o marginal. Escribió a finales del siglo XIX William Smart, un divulgador inglés de la teoría. Por marginal se entiende simplemente que todo el valor reside en la porción adicional de producto que se quiera comprar, no en el total que se haya producido del mismo. De ahí que el valor de la utilidad pastilla de éxtasis que queda aún por vender en la discoteca sea más elevado que el de todas las demás ya vendidas. Para los marginalistas, los juicios psicológicos clave que realzamos cuando compramos cosas son reducibles a la pregunta siguiente: ¿necesitamos más comprar esta próxima cosa? ¿Una cerveza, un cigarrillo, un condón, un lápiz de labios, un trayecto de taxi? ¿De lo que necesito guardarme este último billete de 10 euros que me queda en el bolsillo? William Stanley Gibbons, pionero inglés del marginalismo, demostró que, en principio, estas valoraciones precisas de la utilidad, que él entendía como elecciones entre placer y dolor, podían conceptualizarse en forma de modelos matemáticos. Lo único que se necesitaba para calibrar la oferta y la demanda era esa escala móvil de precios momentáneos. Y como, según Gibbons, era perfectamente posible obtener un único significado coherente del concepto de valor, entendiéndolo como una tasa de cambio, él proponía que prescindiéramos por completo del término valor. Bien mirado, lo que los marginalistas trataban de hacer era liberar la economía de las ataduras de la filosofía. No se puede defender el capitalismo alegando que es algo natural, sostenía Will Ross. La única justificación del mismo debería ser su eficiencia y su contribución positiva al aumento de la riqueza. Sin embargo, hay un elemento ideológico crucial incorporado en el marginalismo, y es la afirmación de que el mercado es racional.
A Wheelwright le repugnaba la idea de que las leyes económicas pudieran funcionar con independencia de la voluntad humana, pues, según él, eso equivalía a tratar la economía como la zoología y a los seres humanos como animales. Paralelamente a las múltiples fuerzas ciegas e ineluctables del universo, escribió, existe una fuerza que es autoconsciente e independiente, la voluntad del hombre. La nueva ciencia de la economía debía asumir que el mercado es una expresión de nuestra voluntad racional colectiva, sostenía Wheelwright, pero debía ser también matemática y dar así un salto que la alejara de sus anteriores raíces éticas y filosóficas a base de usar modelos abstractos y considerar todos los casos bajo una forma idealizada. El gran logro del marginalismo fue mostrar que los mercados gobernados por una competencia libre y perfecta debe alcanzar un equilibrio. Fue Wheelwright quien desarrolló esa idea hasta convertirla en una ley demostrable. Dado que todos los precios son consecuencia de una elección realizada por un individuo racional, ¿compro la barra de labios o me quedo el billete de 10 euros? En cuanto la oferta se agota, la elección racional será dejar de intentar comprar aquello de lo que ya no queda nada. Sin embargo, si la oferta de algo aumenta, es racional que la gente quiera comprarlo y decida a qué precio quiere pagarlo. La oferta crea su propia demanda, viene a decirnos la teoría. Un mercado que funcione libremente se irá equilibrando hasta que el nivel de demanda coincida con el de oferta y los precios irán ajustándose en respuesta a ese proceso de equilibrio. Wheelwright, como Marx, trabajaba a un nivel de abstracción elevado. Su modelo partía del supuesto de que todos los agentes económicos disponen de información perfecta, de que no existe incertidumbre acerca del futuro y de que no hay factores extrínsecos que influyan en el mercado, ni monopolios, ni sindicatos, ni aranceles, etc. Estas abstracciones no son necesariamente inválidas, siempre y cuando no se pretenda que sean descriptivas de la realidad. La pregunta entonces es, ¿era la utilidad marginal la abstracción correcta? Una primera pista de que no lo era nos la daba la actitud de los marginalistas ante la crisis. Estaban tan convencidos de la tendencia intrínseca del capitalismo al equilibrio que daban por supuesto que la crisis se producía por factores no económicos. Gibbons hablaba muy en serio cuando insinuó que la Gran Depresión de 1873 no fue más que la última de una serie de fluctuaciones regulares causadas por alguna influencia meteorológica profunda y de gran extensión que se repite con una periodicidad parecida, en concreto, según él, a causa de las manchas solares. La economía académica de manual está erigida actualmente sobre los descubrimientos del marginalismo, pero en su afán por priorizar las matemáticas sobre la economía política, los marginalistas crearon una disciplina que ignoró el proceso de producción, redujo la psicología de la compra y la venta a un balance bidimensional entre placer y dolor, no halló papel especial alguno para el trabajo, descontó la posibilidad de que las leyes económicas actuaran a un nivel profundo e inobservable, independiente de la voluntad racional de los seres humanos, y redujo todos los agentes económicos a la condición de comerciantes, compradores y vendedores, abstraídos de toda condición de clase social y de todas las demás relaciones de poder. En su forma más pura, el marginalismo negó no ya la posibilidad de que existiera explotación, sino la realidad de la ganancia como fenómeno concreto. Así, la ganancia no era más que la recompensa por la utilidad de algo que el capitalista estaba vendiendo, ya fuera su conocimiento experto, ya fuera, como llegó a decirse en formas posteriores de la teoría, su abstinencia, es decir, el dolor sufrido durante el acto de acumulación de su capital. El marginalismo tenía, pues, un contenido ideológico muy marcado. Introdujo en el mundo de los economistas profesionales una verdadera ceguera a los problemas distributivos y de la clase que todavía los afecta hoy en día, así como un profundo desinterés por lo que sucede en el lugar de trabajo propiamente dicho. El marginalismo surgió y triunfó porque tanto los directivos de empresa como los dirigentes políticos necesitaban un tipo de economía que fuera menos restringida que la contabilidad, pero más que una teoría de la historia.
una ciencia económica que describiera detalladamente el funcionamiento del sistema de formación de los precios, pero sin interesarse en ningún caso por las dinámicas de clase ni por la justicia social. Karl Menger, fundador de la Escuela Austríaca de Economía, resumió la motivación psicológica interna del marginalismo en un famoso ataque que dirigió contra la obra de Smith y Ricardo. Según él, ambos autores estaban obsesionados con el bienestar del hombre en abstracto, con cosas remotas, con cosas que no existían aún, con cosas futuras. Empeñados en tratar de esas otras cosas, pasaron por alto lo que interesa justificadamente a los que vivimos ahora, en el presente. El objeto de la economía, según Menger, debería ser el estudio de la realidad que el capitalismo produce de manera espontánea y la defensa de esta frente a la tendenciosa manía racionalista por la innovación que, contrariamente a la pretensión de quienes la representan, conduce inexorablemente al socialismo. La obsesión del marginalismo por el presente continuo y su hostilidad hacia las cosas futuras lo convierte en un modelo brillante para analizar formas de capitalismo que no cambian, mutan ni mueren. Por desgracia, se trata de formas que no existen en la realidad. ¿Por qué importa? ¿Por qué en esta era de la inteligencia de datos, los Big Data, de Spotify y de la negociación financiera de alta frecuencia, HFT, deberíamos retomar un debate de mediados del siglo XIX? Para empezar, porque explica la terquedad de los economistas actuales ante el riesgo sistémico. El profesor de economía, Steve King, señala que el marginalismo contemporáneo, con su empeño en reducirlo todo a la doctrina de los mercados eficientes, contribuyó en el fondo al colapso reciente. Los economistas convencionales agravaron la situación de una sociedad aquejada ya de serios problemas y la hicieron más desigual, más inestable y menos eficiente. Pero hay un segundo motivo y tiene que ver con cómo describir la dinámica del infocapitalismo. El auge de los bienes informacionales pone en entredicho los cimientos mismos del marginalismo porque el supuesto básico de partida de esta era la escasez y sin embargo la información es abundante. Whereas, por ejemplo, fue categórico al respecto. No hay productos que puedan multiplicarse sin límite. Todo lo que forma parte de la riqueza social existe únicamente en cantidades limitadas. Que se lo digan a los productores de Juegos de Tronos. La versión pirateada del segundo episodio de la temporada de 2014 fue descargada ilegalmente por 1.5 millones de personas durante las primeras 24 horas en que estuvo inicialmente disponible en línea. Los bienes informacionales existen en cantidades potencialmente ilimitadas y, cuando eso sucede, su verdadero coste marginal de producción es cero. Además, el coste marginal de ciertas infotecnologías físicas, las relacionadas con el almacenamiento de memoria y con el ancho de banda inalámbrica, también se está desplomando hasta niveles próximos a cero. Mientras tanto, el contenido informacional de otros bienes físicos no deja de aumentar, lo que expone más mercancías a la posibilidad de que sus costes de producción también se desplomen en algún momento. Todo esto está socavando los mecanismos de formación de los precios que el marginalismo describe con tanto esmero. En la economía están presentes actualmente tanto bienes escasos como bienes abundantes. Nuestro comportamiento es una mezcla de las viejas elecciones entre placer y dolor, que hacemos conforme a nuestro interés propio particular, y de la tendencia a compartir y a cooperar, que los marginalistas parecen entender únicamente como una forma de sabotaje. Pero en una economía de la información propiamente dicha, donde gran parte de la utilidad fuese proporcionada a través de la información y donde los bienes físicos fuesen relativamente abundantes, el mecanismo de formación de precios teorizado por el marginalismo se vendría abajo. Como el marginalismo era una teoría de los precios y nada más que de los precios, es incapaz de dar cuenta de un mundo de bienes de precio cero, de un espacio económico compartido, de organizaciones no mercantiles y de productos sobre los que no se pueden imponer derechos de propiedad privada. Sin embargo, la teoría del valor trabajo sí puede explicarlo.
La teoría del valor trabajo predice y calibra de hecho su propia desaparición. Es decir, predice un choque entre la productividad en sí y las formas sociales que la impulsan. La teoría del valor trabajo, tal como la expuso Marx, predice que la automatización puede reducir la mano de obra necesaria hasta cantidades tan ínfimas que el trabajo se convierte en algo opcional. Las cosas útiles que puedan hacerse con cantidades diminutas de trabajo humano probablemente terminen por ser gratuitas, compartidas y de propiedad colectiva, viene a decir la teoría. Y tiene razón. Karl Marx y las infomáquinas. Enunciemos de nuevo lo que Marx llamó la ley del valor. El precio de todas las cosas en la economía refleja la cantidad total de trabajo usado para hacerlas. Los incrementos de productividad derivan de la introducción de nuevos procesos, máquinas, reorganizaciones, etc. Y cada una de esas novedades tiene un coste que hay que incorporar, un coste en términos de la cantidad de mano de obra que se necesitó para crearlas. En la práctica, el capitalismo escapa a esa tendencia de la innovación, a minorar el contenido en trabajo de la economía y por lo tanto a menguar la fuente última de la rentabilidad y la ganancia, porque genera nuevas necesidades, nuevos mercados y nuevas industrias donde los costes laborales son elevados, por lo que surgen así más salarios con los que impulsar el consumo. La infotecnología no es más que el resultado más reciente de un proceso de innovación que se prolonga ya desde hace 250 años, pero la información inyecta una nueva dinámica. Y es que, gracias a la infotecnología, podemos tener máquinas que no cuestan nada, que duren para siempre y que no se averíen. Al jefe de la fábrica bangladeshi probablemente se le atragantaría el desayuno si alguien intentara venderle una máquina de coser que durará eternamente. Sin embargo, no tiene inconveniente alguno en comprar software. Y eso que un programa informático no es más que una máquina que, una vez construida, dura para siempre. Sí, ya se sabe que puede quedarse obsoleta por la aparición de nuevos soportes lógicos más avanzados, pero lo cierto es que el mundo está lleno de programas antiguos que, siempre que contemos con el soporte físico que pueda funcionar con ellos, podrían seguir operativos por los siglos de los siglos. Una vez desembolsado el coste de su diseño, el coste de producir una aplicación o un programa informático se reduce al coste del medio o los medios en los que se almacena o por los que circula. El disco duro o la red de fibra óptica, por ejemplo. Si acaso, solo quedaría sumarle también el coste de las actualizaciones de mejora y del mantenimiento. Pero todos esos costes caen a un ritmo exponencialmente acelerado. El coste de grabar 1 millón de transistores en un pedacito de silicio se ha desplomado desde $1 hasta solo 6 centavos en el transcurso de los últimos 10 años. Más o menos durante ese mismo periodo, el coste de 1 gigabyte de almacenaje digital ha caído desde el $1 que costaba originalmente hasta los 3 centavos que cuesta actualmente. Y el coste de 1 megabyte de conexión de banda ancha ha pasado de los $1,000 mensuales que había que pagar por él en el año 2000 a los 23 de la actualidad. Deloitte, la consultora que efectuó estos cálculos, utiliza precisamente el adjetivo exponencial para calificar esa caída del precio de la infotecnología básica. El ritmo actual del avance tecnológico no tiene precedentes en la historia y no da signos de estabilizarse como lo hicieron finalmente otras innovaciones tecnológicas a lo largo de la historia. La electricidad, por ejemplo. Se ha vuelto casi un tópico concebir la información como algo de naturaleza inmaterial. Robert Wiener, uno de los fundadores de la teoría de la información, afirmó en una ocasión que la información es información, no es materia ni energía. Ningún materialismo que sea capaz de admitir esto puede sobrevivir hoy día. Pero eso es una falacia. En 1961, el físico de IBM, Rolf Landauer, demostró desde el punto de vista lógico que la información es física. Él mismo escribió: la información no es un ente abstracto e incorpóreo, siempre va ligado a una representación física.
Esto circunscribe el manejo de la información a todas las posibilidades y las restricciones de nuestro mundo físico real, a sus leyes de la física y a su almacén de recambios y componentes disponibles. Más concretamente, demostró que el procesamiento de información consume energía y que ha de ser posible medir la cantidad de energía usada para borrar un byte de información. En 2012, un equipo de científicos construyó un diminuto modelo físico que demostraba el principio de Landauer. Por lo tanto, la información es un producto cuya producción cuesta energía y que existe en forma de materia. Los bytes ocupan espacio en la realidad, consumen electricidad, emiten calor y tienen que ser almacenados en algún lugar. La famosa nube de Google se extiende en realidad a lo largo y ancho de hectáreas de espacio climatizado donde se alojan sus servidores. Pero Weiner estaba en lo cierto al entender que el producto de un proceso informático es cualitativamente diferente de otros productos físicos. Lo realmente asombroso de la información no es que sea inmaterial, sino que se elimina hasta lo incalculable en la necesidad del trabajo. Hace todo lo que hace una máquina, sustituye trabajo cualificado por mano de obra barata, erradica por completo el factor trabajo de ciertas operaciones y posibilita la existencia de otras nuevas que ninguna forma anterior de trabajo podría haber desempeñado. La nueva información producida por un ordenador tiene un valor de uso que es inmensamente superior al de sus componentes. Pero las cantidades de valor trabajo encarnadas en los productos informacionales pueden ser insignificantes. Y desde el momento en que el saber se convierte verdaderamente en social, como Marx imaginó que pasaría cuando imaginó el concepto del intelecto colectivo, parte del valor que se aporta se contribuye de forma gratuita. ¿Cómo? Así. Los bienes informacionales sirven de trampolín natural para el conocimiento científico general. Sus usuarios envían en tiempo real y gratuitamente sus reacciones, que no dejan de ser datos que permiten la mejora de esos bienes. Toda mejora en el conocimiento en algún lugar puede ser aplicada en todas las máquinas desplegadas en cualquier otro y de inmediato. Por ejemplo, el protocolo de Internet, inventado en 1974 y publicado de forma gratuita, es un estándar, no un producto. Pero no es lo mismo que, por poner un caso, el estándar de seguridad al que la fábrica de ropa se supone que se tiene que ajustar. Es más bien como la red eléctrica de la que una fábrica obtiene su energía, algo materialmente útil y es gratuito. ¿Qué ocurre si insertamos parte de esa maquinaria gratuita en la teoría del valor trabajo? Marx, sorpréndanse en ustedes, ya había reflexionado a fondo sobre esta posibilidad. En su Grundrisse, él mismo lo explica así. Si fabricar una máquina cuesta 100 días en términos de valor de fuerza de trabajo y se desgasta hasta agotarse en 100 días, no mejora la productividad. Es mucho mejor disponer de una máquina que cuesta 100 días de trabajo, pero que aguanta más de 1000 de vida útil. Cuanto más duradera es la máquina, menor es la cantidad de su valor que cabe descontarle por cada producto que fabrica. Llevando esto hasta su extremo lógico, lo que idealmente nos interesaría es una máquina que no se desgaste nunca, o que no nos cueste nada reemplazarla. Marx comprendió que, en términos económicos, una y otra cosa son la misma. Si el capital pudiera obtener sin costes el instrumento de producción por cero, ¿qué consecuencias tendría? Lo mismo que si los costes de circulación fueran igual a cero. Significaría que el trabajo necesario para la conservación de la capacidad de trabajo se reduciría y que de este modo aumentaría el plus trabajo, y es la plusvalía, sin que al capital le costara ni lo mínimo. Menciona entonces dos vías por las que, ya en el siglo XIX, el capitalismo estaba obteniendo bonificaciones de ese tipo. Concretamente, gracias a la reorganización del flujo de trabajo y gracias a los avances científicos. Marx escribe al respecto que, si la máquina durara eternamente, si no estuviera compuesta ella misma de material perecedero que tiene que ser reproducido,
correspondería de la manera más plena a su concepto. Deberíamos admirarnos de una idea tan increíblemente clarividente, sobre todo para haber sido puesta por escrito a la luz de una lámpara de gas allá por 1858. Me refiero a la idea de que la máquina ideal sería aquella que estuviera hecha de un material que no se deteriorare y que no cueste nada de producir. Marx no hablaba ahí de algo inmaterial, sino de un material no perecedero, es decir, de algo que no se degrade. La idea de unas máquinas en las que parte del valor es aportado gratuitamente a través del saber social y la ciencia pública no es un concepto extraño para la teoría del valor trabajo. De hecho, forma incluso parte central de la teoría. Pero Marx creía que, si esas máquinas existieran en gran número, reventarían el sistema basado en los valores del trabajo, lo haría saltar por los aires, según él mismo escribió en el fragmento sobre las máquinas. El ejemplo aquí ya analizado que Marx utiliza en los Grundrisse lo pone de manifiesto con toda claridad. Una máquina que dure para siempre o que pueda fabricarse sin trabajo no puede añadir horas de trabajo al valor de los productos que fabrique. Si una máquina dura eternamente, transfiere de aquí a la eternidad una cantidad de valor trabajo al producto que equivale prácticamente a cero, por lo que el valor de cada producto se ve correspondientemente reducido. Como es obvio en la realidad, las máquinas físicas no duran todavía para siempre, pero en los últimos 15 años hemos sido testigos de la aparición de máquinas cuya utilidad deriva de la información usada para hacerlas funcionar, para diseñarlas o para fabricarlas. Y solo la teoría del valor trabajo puede dar cuenta adecuadamente de lo que eso, el hecho de que en el mundo de los objetos físicos cobre vida mediante la información, significa desde el punto de vista económico. Cuando las máquinas piensan. En 1981 trabajé unos meses como operario de una prensadora mecánica en una pequeña fábrica de bienes de equipo cercana al río Mersey. Aquella troqueladora funcionaba a base de una mezcla de electricidad y aire comprimido. Al tirar de una palanca se accionaba la prensa propiamente dicha, que caía con fuerza sobre un disco de metal y le imprimía así la forma deseada. Mi trabajo consistía en colocar ese disco en la matriz, tirar de la palanca y sacar rápido los dedos de allí, antes de que bajara la cubierta. Era una labor poco cualificada, que repetía unas 10 veces por minuto y de la que siempre salía un número bastante elevado de discos defectuosos. La prensadora no estaba dotada de ningún mecanismo de feedback que informara a los operarios de problemas de funcionamiento o calibración que se estuvieran produciendo sobre la marcha, y nada estaba automatizado en aquel proceso salvo el movimiento específico de la bajada de la prensa. Por encima de mí estaban dos montadores, hombres semicualificados que fijaban el troquel en la máquina y lo rectificaban cada pocas horas. En la sala contigua estaban los metalúrgicos cualificados que fabricaban los troqueles. Nunca hablaban con nosotros, sin embargo, todos compartíamos una cosa. Sin la habilidad de nuestros dedos y un ojo atento a los fallos, el peligro inherente y a los procesos defectuosos, nada funcionaba en aquella fábrica. Actualmente, el del troquelado del metal es un proceso automatizado prácticamente al 100%. La operación se simula antes de un ordenador, con modelos que incorporan datos de miles de puntos de referencia sobre el metal. Luego se introduce directamente un diseño tridimensional en un ordenador, que es el que se encarga de controlar la máquina. Tanto la matriz como la prensa y el troquel suelen ser mucho más intrincados que los que yo manejaba en 1981, y ahora se colocan y se rectifican con láser, lo que permite que sean mucho más precisos. Si algo falla, el ordenador que controla la máquina lo sabe al momento. Cuando el componente sale terminado de la máquina, es recogido por un robot, analizado y colocado con precisión allí donde tenga que ir a continuación. Y cuando hay que sustituir el troquel, un brazo robótico se encarga de hacerlo. Estas máquinas pueden acabar en una hora lo que a mí me llevaba un día de trabajo a hacer, y sin efectos ni dedos accidentalmente atrapados, porque ya no hay obreros.
Esto es posible gracias a numerosas aplicaciones informáticas, desde los análisis y el diseño 3D que se hacen por ordenador durante la preparación, hasta el feedback y los análisis en tiempo real durante el proceso, pasando por la conservación de datos para ayudar en futuras mejoras y perfeccionamientos de ese proceso. Los investigadores están centrados ahora en hallar modos de automatizar la producción de los troqueles en sí, e incluso de reducir la cualificación necesaria para diseñarlos, recurriendo para ello a nuevos modelos informáticos. Podemos afirmar, pues, que toda la máquina está viva de información y que también lo está su producto. Las fábricas automatizadas precisan que incluso los más pequeños componentes que fabrican sean identificables individualmente con sus respectivas etiquetas y números. También la prensadora puede añadirlos. Hemos vivido una revolución en una de las operaciones históricamente más básicas del capitalismo industrial, la producción metalúrgica, pero nadie se ha molestado en teorizar ese cambio. La literatura académica especializada sobre las prensadoras de metal automatizadas sale de los departamentos de ingeniería, no de los de la economía. Y eso es así porque, como ya hemos visto, nadie sabe cómo medir el valor de la información desde el punto de vista económico. Podemos ver la repercusión que la compra de una prensora automática tiene para el balance contable de la empresa. Podemos valorar los diseños en 3D y catalogar los programas informáticos activos, pero como se mostró en un estudio del SAS Institute, básicamente no estaremos haciendo más que conjeturas. La teoría del valor trabajo nos habilita para elaborar algo más que conjeturas. Nos permite concebir el software como una máquina, la información, los diseños en 3D, los programas, los informes de seguimiento, son así trabajo terminado en el mismo sentido en que lo son los troqueles y las matrices de la industria metalúrgica. Y nos permite también constatar el proceso por el que el efecto del coste marginal cero de los bienes informacionales puros desborda el ámbito de estos y se extiende al mundo de los productos físicos y de las máquinas que los fabrican. El taller metalúrgico en el que trabajaba a comienzos de los años 80 tenía una plantilla de unos 25 trabajadores. Para una actividad productiva de volumen parecido, actualmente se necesitarían menos de 5 empleados. La diferencia crucial entre una y otra situación la marcan el software, los sensores láser y la robótica. El valor del software industrial depende por completo de la ley de patentes que impide que se use y se reproduzca gratuitamente, aunque sin duda es más fácil de piratear que el DVD de una película. Por ejemplo, el principio viene a ser el mismo. El coste de reproducción del software industrial es cero. El valor añadido está contenido en el trabajo realizado para insertar esos programas en máquinas y procesos específicos. Aunque un taller de maquinaria huele y suena hoy igual que 30 años atrás, es tan distinto de aquel en el que yo trabajé como una pista de iTunes lo es de un disco de vinilo. Máquinas sin coste en una economía mixta. Ya hemos visto qué sucede si inyectamos productos de coste marginal cero en el modelo de formación de precios. Este deja de funcionar. Ahora debemos elaborar un modelo de lo que ocurre si inyectamos en el ciclo de la inversión de capital un factor como las máquinas gratuitas. En aras de la claridad expositiva, voy a utilizar aquí un modelo ultra básico con los consiguientes riesgos de simplificación excesiva que esto entraña. Imaginemos que abrimos 4 filas en una hoja de cálculo que nos sirve de modelo de una economía con cifras calculadas en valor trabajo. Las unidades podrían representar, por ejemplo, millones de horas de tiempo de trabajo. Digamos que el trabajo transferido al producto final es un ejercicio anual. T1, tiempo-hora, arroja los números siguientes. Capital, 200. Energía, 200. Materias primas, 200. Trabajo, 200. La fila del capital en nuestra hoja de cálculo siempre es diferente en el caso de la teoría del valor trabajo, ya que las máquinas transfieren su valor al producto a lo largo de varios años, mientras que en las otras 3 filas el valor se consume en el periodo corriente.
De ahí que esa fila del capital pueda representar una maquinaria y otras cosas por el estilo que totalizan un coste de 1000, del que van amortizándose 200 unidades de valor cada año en la producción total a lo largo de 5 años de vida útil de ese capital. Introduzcamos ahora una modificación radical de esa fila del capital. Supongamos que representa una sola máquina que dura para siempre. En la teoría del valor trabajo, eso reduce inmediatamente a cero y de modo permanente la mano de obra transferida desde la fila del capital. Fuera cual fuere el desembolso inicial de la inversión en términos de horas trabajadas para fabricar la máquina, si esta dura luego para siempre, no transfiere prácticamente valor alguno a los productos individuales, porque incluso 1 billón de horas divididas por la eternidad dan cero como resultado. Las horas de trabajo totales transferidas por todos los factores de producción al producto final caen así hasta las 600. Los marxistas más agudos habrán detectado que, en este modelo, no estoy incluyendo la ganancia, pero les ruego que aguarden un poco. Pues bien, ahora ejecutamos la hoja de cálculo para ver la evolución del modelo a lo largo del tiempo. En el ejercicio anual T2, el efecto cero de la fila del capital desborda el ámbito estricto de esta y reduce también el número de las horas de trabajo transferidas al producto final, porque disminuye así las horas necesarias para reproducir el trabajo. Si seguimos ejecutando este modelo sin hacer nada por contrarrestar la presión a la baja sobre él, los insumos en mano de obra, muy pronto dejan de ser únicamente los costes de capital los que equivalen a cero, pues también los costes de mano de obra y materias primas caen rápidamente. Por supuesto, en una economía real, las máquinas no duran eternamente, pero desde el momento en que rebosan información por los 4 costados, una parte del trabajo gastado en fabricarlas deja de circular como lo hacía antes, a la antigua usanza. El valor se desvanece. Ejecutemos esa hoja de cálculo hasta un estado final, a lo largo de varios periodos temporales sucesivos en los que los costes marginales de reproducción del capital y el trabajo menguan hasta alcanzar un nivel cero. Llegados a ese momento, la mano de obra gastada se centra principalmente en suministrar energía y materias primas físicas. Si esto ocurriera en la vida real, dado que la ley del valor impera bajo la superficie, sería posible que el sistema de precios consiguiese con normalidad, con los diversos actores implicados tratando de calcular el coste marginal de las cosas. A medida que los precios cayesen, las empresas podrían reaccionar intentando imponer precios monopolísticos a fin de impedir que el valor encarnado en la máquina y en el producto de ésta se desplomasen hasta cero. Pero los economistas convencionales estarían desconcertados. Tendrían la sensación de que franjas enteras de actividad económica le estarían siendo hurtadas al marco normal del mercado. Y aunque estamos lejos todavía de la economía informacional pura que ese modelo vendría a representar, podemos ya sentir algunos de esos efectos en la realidad. El surgimiento de monopolios para impedir que el software o los bienes informacionales sean gratuitos, o la tergiversación y el embrollo creciente del que son objeto las normas y los criterios de contabilidad a medida que las compañías se ven forzadas a recurrir cada vez más a conjeturas en materia de valoración. Se observan intentos para estimular cierto aumento de los salarios, pero eso no puede impedirnos constatar el hecho de que la mayoría de insumos del factor trabajo pueden ser producidos hoy en día a su vez con menos trabajo. En su primer gran estudio macroeconómico de Internet, en 2013, la OCDE admitía que, si el impacto de Internet en las transacciones mercantiles y el valor añadido ha sido sin duda de gran alcance, su efecto sobre las interacciones no mercantiles es más profundo todavía. Las interacciones que se realizan en Internet al margen del mercado se caracterizan en líneas generales por las ausencias de un precio y de un mecanismo de equilibrio mercantil de oferta y demanda. El marginalismo no nos brinda sistema de medición ni modelo alguno que nos ayuden a entender cómo una economía de precios se convierte en otra que funciona sustancialmente sin ellos. En palabras del equipo de investigadores de la OCDE,
poca atención se ha prestado a las interacciones no mercantiles porque muy pocos son los indicadores, por no decir que ninguno, bien definidos y fundados que se han adaptado de manera más o menos común para valorarlas. Admitamos, pues, que solo el marginalismo nos permite construir modelos de precios en una sociedad capitalista donde todo se caracteriza por la escasez. Pero, al mismo tiempo, recalquemos que solo la teoría del valor-trabajo nos permite construir modelos donde se observen efectos de coste cero descendiendo en cascada desde la información hacia el terreno de las máquinas y los productos, y de ahí hacia el de los costes laborales. Asumamos, en definitiva, que introducir máquinas y productos gratuitos en un modelo de capitalismo prolongado a lo largo del tiempo, incluso en uno tan rudimentario como el aquí expuesto, tiene un efecto tan electrizante como lo tuvo la introducción del cero en el ámbito de las matemáticas. En realidad, la hoja de cálculo de 4 líneas que acabo de comentar debería incluir una fila adicional representativa de las ganancias y, en vez de descender sin más, cada valor debería ir actualizándose a razón de, tal vez, un 3% anual para incorporar el efecto del aumento del PIB. Pero supongamos ahora que añadiéramos las ganancias y el crecimiento. En cuanto comenzara a dejarse sentir el efecto del coste marginal cero, las ganancias y el crecimiento tendrían que ser enormes para compensar el impacto final con el que ese coste marginal nulo repercutiría sobre los costes del trabajo. Es decir, que tendría que haber nuevas revoluciones industriales cada 15 años, amén de un crecimiento nominal muy rápido y una concentración de empresas en monopolios cada vez mayores. Pero eso es imposible. El capitalismo funcionó mientras el capital pudo moverse a sectores con salarios y beneficios más elevados y con insumos de mayor coste cada vez que la innovación tecnológica reducía costes en un sector. Pero el capitalismo no puede autorreproducirse de ese modo cuando el resultado de tal mudanza consiste en unos costes ceros. Este modelo simplificado nos permite apreciar claramente por qué el análisis económico en una sociedad con ceros costes de producción pasa enseguida a centrarse en la energía y las materias primas, pues es el único sector en el que continúa imperando el criterio de la escasez. Más adelante estudiaremos cómo podría trasladarse un modelo de la desaparición del valor trabajo, como el que acabo de exponer aquí, al diseño real de estrategias de transición, y cómo los problemas conectados con la cuestión de la energía encajan en ese paso del modelo a la estrategia. Por el momento, sin embargo, nos fijaremos en la potencial evolución del capitalismo para afrontar los retos económicos que se le plantean. ¿Qué aspecto tendría el infocapitalismo? El auge de las máquinas y de la información gratuitas es una novedad, pero el abaratamiento de insumos por efecto de la productividad es tan viejo como el capitalismo mismo, lo que impide que éste derive en una carrera de carácter sistémico que desemboque irremediablemente en un nivel de precio cero en la creación de nuevos mercados y de nuevas necesidades, moda en vez de harapos, televisores en vez de revistas, etc., para cuya satisfacción debe recabarse entonces la correspondiente cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario. Esto incrementa, a su vez, la cantidad de tiempo de trabajo integrada en cada máquina, producto o servicio. Si esta respuesta refleja innata pudiera funcionar adecuadamente en presencia de la revolución informacional, lo que tendríamos ahora mismo sería un infocapitalismo propiamente dicho. Pero, claro está, para ello dicha respuesta tendría que obrarse del modo siguiente. Para empezar, tendría que frenarse la caída del precio de los bienes informacionales recurriendo a una formación monopolística de los precios como la que practica Apple, Microsoft y Nikon Canon, pero elevada al cubo. Se trataría de que las grandes empresas maximizaran la captura de las externalidades. Habría que ordeñar el valor de todas las interacciones entre productor y consumidor, entre un consumidor y otro, entre amigos, etc., que se produjeran. En términos de teoría del valor trabajo, nuestra actividad no laboral tendría que ser convertida en trabajo aportado gratuitamente a la gran empresa de turno.
Un infocapitalismo realmente pujante podría tratar de mantener precios artificialmente altos para insumos como la energía y las materias primas físicas por medio de conductas monopolísticas como el acaparamiento, entre otras, a fin de que ese coste se tradujera en un más alto tiempo de trabajo necesario medio para reproducir el trabajo. Sería esencial que crease también nuevos mercados más allá de la producción, en el ámbito de los servicios. Los 250 años de historia del capitalismo ha sido 250 años de extensión de las fuerzas de mercado hacia sectores donde no existían anteriormente. El infocapitalismo tendría que hacer eso mismo, pero llevándolo hasta el extremo mediante la creación de nuevas formas de microservicios de persona a persona, abonados mediante micropagos y mantenidos principalmente dentro del sector privado. Y por último, para que el infocapitalismo se afiance como sistema, tendría que hallar ocupación para los millones de personas cuyos puestos de trabajo se han automatizado, y no podría encontrársela dentro de la mano de obra mayoritaria de baja remuneración, pues el mecanismo de escape tradicional ha pasado siempre porque aumenten y no porque bajen los costes laborales. La vida humana tiene por tanto que hacerse más compleja, necesitada de más y no menos insumos de mano de obra, como ya sucedió durante las 4 fases cíclicas ascendentes previas descritas por la teoría de los ciclos largos. Si todos los factores se dieran, el infocapitalismo podría despegar y afianzarse como tal. Los elementos de semejante solución están presentes ya en las economías modernas. Apple es la clásica fijadora de precios monopolísticos. El modelo de negocio de Amazon es la estrategia clásica de captura de externalidades. La actual especulación en los mercados de mercancías primarias es el factor impulsor clásico del ascenso de los costes de la energía y las materias primas por encima de su valor y la ascensión de los microservicios personales, cuidadores de perros, salones de manicure, conserjes personales, etc. Es una muestra de cómo el capitalismo está comercializando hoy en día actividades que antes solíamos proporcionarnos por medio de la amistad u otras vías informales. Sin embargo, existen también claros obstáculos estructurales para que esos elementos den pie a un despegue exitoso del infocapitalismo. En primer lugar, la vía de escape normal, consistente en que la innovación cree tecnologías nuevas y caras que reemplacen a las de la información, está bloqueada. La tecnología de la información no es una tecnología más que nos llegó por azar y que dejaremos luego atrás sin más, como la máquina de vapor, sino que imbuye toda innovación futura de la dinámica de los precios cero, la biotecnología, los viajes espaciales, la reconfiguración cerebral, las nanotecnologías u otras muchas cosas que ni siquiera podemos imaginar aún. La única manera de suprimir el efecto informacional de esas tecnologías que estén por venir sería, como imaginó Frank Herbert en su novela Dune, prohibir los ordenadores y sustituirlos por unos caros expertos humanos en cálculo. El segundo obstáculo reside en la escala del rediseño de la fuerza de trabajo que se requiere para el infocapitalismo. En tiempos de Marx, había 82.000 trabajadores administrativos en Estados Unidos, un 0,6% de la población activa. En 1970, en vísperas de la revolución infotecnológica, eran ya 14 millones, casi 1 de cada 5 trabajadores ocupados. En la actualidad, pese a la automatización y a la desaparición de toda clase de empleados intelectuales, desde cajeros de bancos y taquígrafos hasta operarios de comptómetros, la de labores de oficina y apoyo administrativo continúa siendo la principal categoría laboral en Estados Unidos, pues engloba a un 16% de la población ocupada. La segunda categoría es ventas, con un 11%. En 2013, según un estudio de la Escuela Martin de Oxford, un 47% de todos los empleados existentes en Estados Unidos eran susceptibles de ser automatizados. De estos, eran los de las categorías de administrativo y ventas, los que corrían un mayor riesgo en ese sentido. Los autores del estudio preveían 2 oleadas de informatización a lo largo de los próximos 20 años.
En la primera, nos encontraremos con que la mayoría de los trabajadores ocupados en los sectores del transporte y logística, además del grueso de las oficinas y de los empleados en labores de apoyo administrativo y de la mano de obra ocupada en la producción, serán probablemente sustituidos por capital informático. En la segunda oleada, será todo lo relacionado con la destreza con los dedos, con la observación, con la reacción de los clientes o con el trabajo en espacios apretados lo que se robotizará. Según los investigadores, los puestos de trabajo que más a salvo estarán de la automatización serán aquellos del sector servicios que requieren de una elevada comprensión de la mecánica de la interacción humana, los de enfermería, por ejemplo, o de una creatividad más especial. El estudio suscitó un revuelo crítico de voces que manifestaron las ya conocidas tesis subconsumistas y abogaron por las soluciones clásicas de quienes siguen esa línea de análisis. Los robots acabarán con el capitalismo porque proporcionarán un desempleo masivo, con lo que el consumo se hundirá. Ese es un peligro real. Para superarlo, el capitalismo tendría que expandir considerablemente el sector de los servicios humanos. Tendríamos que convertir buena parte de lo que actualmente hacemos gratis, socialmente, en trabajo remunerado. Junto al trabajo sexual, podríamos ver la aparición, por ejemplo, del trabajo afectivo. Seguramente somos ya testigos de algo de eso cuando oímos hablar de la existencia de, o incluso contratamos nosotros mismos, servicios de novias de alquiler, paseadores de perros que cobran por horas, limpiadores del hogar, jardineros encargados de catering o conserjes personales. Muchas personas ricas se rodean ya de servidores postmodernos de ese tipo, pero para reemplazar por esa vía el 45% de los puestos de trabajo, se necesitaría una mercantilización masiva de la vida humana normal y corriente. Y ahí es donde toparíamos con el tercer obstáculo, lo que el filósofo André Gorz llamó los límites de la racionalidad económica. A un determinado nivel, la vida y la interacción humanas se resisten a la comercialización. No es que no pudiera existir una economía en la que un gran número de personas se dedicara a realizarse microservicios mutuamente. Sí, podría existir, pero como forma concreta de capitalismo sería bastante ineficiente e intrínsecamente de bajo valor. Podrían pagarse salarios por las tareas domésticas, podrían convertirse todas las relaciones sexuales en trabajo remunerado. Las madres que lleven a sus pequeños al parque podrían cobrarse unas o otras un penique cada vez que se turnaran para empujar los columpios. Pero esa sería una economía enemistada con el progreso tecnológico. El capitalismo temprano, a fin de forzar la incorporación de la población a las fábricas, tuvo que ilegalizar muchos de los elementos que eran normales en el estilo de vida no mercantil previo, convirtiéndolos en delitos graves. Así, si alguien perdía su empleo, se le arrestaba por vago o maleante. Si cazaba furtivamente, como nuestros antepasados siempre habían hecho, podía terminar colgado en la horca. El equivalente actual de aquella reacción no sería el impulsar el comercialismo para que penetrara en los porros más profundos de la vida cotidiana, sino más bien el penalizar toda resistencia a ese impulso, convirtiéndola en delito. Habría que tratar a quienes se besaran a cambio de nada, como se comenzó a tratar a los furtivos en el siglo XIX, y eso es imposible. Por consiguiente, el verdadero peligro inherente a la robotización es un peligro mayor incluso que el desempleo masivo, porque es el agotamiento de la tendencia del capitalismo durante 250 años a crear nuevos mercados cuando los antiguos se agotan. Y hay otro obstáculo más, los derechos de propiedad. Para capturar las externalidades en una economía caracterizada por un fuerte componente informacional, el capital tiene que hacer extensivos sus derechos de propiedad a nuevas áreas. Tiene que apropiarse de nuestros selfies, de nuestras listas de reproducción. No puede conformarse con nuestros artículos académicos publicados, sino que tiene que ser dueño de la investigación en la que nos basamos para escribirlos. Pero la tecnología misma nos proporciona los medios para oponer resistencia a esa pretensión, lo cual implica que ésta sea irrealizable a largo plazo. Así pues,
Lo que tenemos en realidad en la actualidad es un infocapitalismo que lucha a duras penas por existir. Deberíamos estar viviendo una tercera revolución industrial, pero su motor se ha calado antes incluso de que echase a andar. Quienes atribuyen ese fracaso a una acción política débil desde los gobiernos, a una mala estrategia en el terreno de las inversiones y a la arrogancia del sector financiero están confundiendo la enfermedad con sus síntomas. Quienes tratan continuamente de imponer normas legales colaborativas supuestas a las estructuras de mercado no están entendiendo lo que pasa de verdad. Una economía basada en la información, por su tendencia misma a los productos de coste cero y a la debilidad de los derechos de propiedad, no puede ser una economía capitalista. La utilidad de la teoría del valor trabajo reside precisamente en que puede explicar por qué eso es así, ya que nos permite usar una misma medida para valorar la producción mercantil y la no mercantil como ni los economistas de la OCDE podrían hacer. Sobre todo, nos permite diseñar el proceso de transición de tal modo que sepamos a dónde estamos tratando de llegar. En concreto, a un mundo de máquinas gratuitas, de bienes básicos a precio cero y de niveles mínimos de tiempo de trabajo necesario. La pregunta que cabe responder entonces es la siguiente: ¿quién va a hacer que esto ocurra?